Bueno, me alegra volver a estar con ustedes. La charla que vamos a tener el día de hoy es para aprender a construir gráficas, construcción de gráficas con funciones racionales. Que de pronto a ratos nos da un poquito de dificultad, pero eso es muy sencillo. Acordemos que una función racional f de x está escrita como una fracción, como un cociente, g de x sobre h de x, dos funciones. Pero no voy a tomar esta nomenclatura, la podríamos tomar siempre y cuando veamos que el g de x y el h de x, igual que el f de x, realmente son polinomios. Entonces voy a escribirlo como un p de x sobre un q de x, ya que nos permite una manera más adecuada escribir el p de x como un a sub n por x a la n más un a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más, ahí iría el a sub n menos 2 por x a la n menos 2 más, cuando n vale 1, a sub 1 por x a la 1 más cuando n vale 0, a sub 0 por x a la 0, que nos daría 1, dividido para el denominador, para el q de x, el h de x, tomemos a b, y tomemos a m como su índice, como potencia, x a la m más el b sub m menos 1 por x a la m menos 1 más, y podemos continuar, más el b sub 1 por x, que el m valdría 1, más cuando el m vale 0, b sub 0. Listo. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener presente para la construcción de gráficas? Son unos pasos demasiado sencillos. El primer paso que debemos tener nosotros muy presente es analizar el grado de los polinomios. Entonces, analizar el grado de las funciones g de x, que lo hemos tomado como p de x, y h de x, que el h de x lo hemos tomado como q de x, y h de x, que lo hemos tomado como q de x. Fíjense en que ese grado para el p de x está determinado por el valor de n, el máximo valor que tiene n, y para el q de x, el grado de esa función lo determina el máximo valor que tiene m. Listo, es un primer paso. Un segundo paso que nosotros debemos hacer es sencillamente a ver cómo podemos, si es posible, reducir, hacer reducciones. Entonces, mediante procesos algebraicos de factorización, vemos a ver si podemos reducir estos dos polinomios y dejar de pronto la expresión f de x de una forma más trabajable. Pero si no se puede, debemos trabajarla tal y como nos la dan. Un tercer elemento que debemos hacer, pues nosotros, es como parte A, la identificación
identificación de asíntotas, tanto de manera vertical, que nos lo daría el valor de x, como de manera horizontal, que nos daría el valor de y. Entonces debemos ver la asintótica, vamos a ver un mecanismo para poderlas ver de una manera muy adecuada. O en general, vamos a tratar de verlas de la mejor forma posible y veamos de una vez que las asíntotas de manera vertical es fácil sacarla. La asíntota vertical es muy fácil sacarla. La asíntota vertical la obtenemos de una forma muy sencilla. Cogemos el denominador, es decir, el h de x o el q de x, la expresión que existe ahí, y esa expresión debe ser diferente de 0. Entonces el interés de acá es despejar el valor de x, de la variable independiente. ¿Para qué valores de x deben ser diferentes de 0? Entonces, si yo sé esos valores de x, perdón, aquí no es diferente de 0. Aquí es sencillamente que en el momento que yo coja q de x lo haga diferente de 0, entonces voy a hallar el valor de x en el cual se me indetermina la función. Indetermina. Y en ese valor que se indetermina, por ejemplo, en el valor a, ahí es donde se determina. En pocas palabras, el x debe ser diferente a A para que no se me indetermine. Entonces, este valor de A es una asíntota vertical. Entonces sería que x es igual a y tendríamos nuestra asíntota vertical. Ahí estaría la asíntota vertical. O sea, fíjense que esa asíntota es muy sencilla obtenerla. Pero hay aspectos en los cuales nosotros en la asíntota de manera más general debemos tener totalmente claro, y sobre todo para ver la asíntota horizontal. Esa asíntota horizontal debemos tener presentes varias cosas. Entonces, aquí vamos a escribir B, la asíntota horizontal, que realmente no es B. Este sería el I, la asíntota vertical, y el 2I sería la asíntota horizontal. Entonces aquí estaría el 2I, la asíntota horizontal. ¿Qué debemos tener en cuenta para esto? Fíjense que arriba nosotros tenemos un grado de los polinomios, que sería el n y el m. Entonces, primera parte, A. Si n es igual a m, sencillamente esto nos daría un 1. O sea, si hacemos la división entre n y m, pues nos daría un 1. Lo que quiere decir que esa asíntota horizontal se va a hallar, se obtiene. Si nosotros vemos arriba nosotros habíamos escrito a sub n por x a la n más una cantidad de cosas sobre b sub m por x a la m. Entonces la asíntota vertical para este lado, la asíntota horizontal para este lado, estaría dada por el cociente entre el cofactor del x a la n, sería la sub n, sobre el cofactor del x a la m, que sería el b sub m. Hay que tener presente que este es el
el mayor, el grado de la función n y m, n y m son los grados de la función. O sea, el máximo exponente que tengan las dos funciones, que deben ser iguales. Una segunda posibilidad que existe es que el n sea menor al m. Si esto sucede, si esto pasa, entonces el comportamiento de la asíntota horizontal, es que es 0. Se toma el valor de 0, ya que al igual tendrá una tendencia en x igual a 0 a más o a menos infinito. Y la otra posibilidad que existe es que el n sea mayor al m. Cuando sucede esto, entonces lo que se tiene es que aquí hay una asíntota de características oblicuas. La asíntota posee características oblicuas. Oblicuos por aquí. Es decir, que no va paralela ni al eje X ni al eje Y. Va haciendo un ángulo con el eje X o el eje Y. Vamos a dedicarle un tiempo en algún otro recurso para hacer unos ejemplos de cómo se trabajan esto. Ya con ejemplos, hacemos un ejemplo para cada una de ellas. Listo. Entonces, esa sería una tercera parte en su A, que lo voy a cambiar a mayúscula, porque abajo escribí varios A que no son de la misma característica. Entonces, ahora B. La parte B que tenemos que hacer en este tercer punto es la identificación o el cálculo o cálculo, podríamos llamarle, de puntos de corte. Puntos de corte con los ejes. Con los ejes coordenados. Y hacer, esto es muy sencillo. Cuando yo quiero hacer los puntos de cortes, acuerden que tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, cuando yo lo deseo hacer para el eje X, entonces cuando es para el eje X, sencillamente se hace Y igual a 0. Y cuando es para el eje Y, entonces, fíjense que aquí para X y C, Y igual a 0. Entonces, para Y hacemos X igual a 0. Y resolvemos. Entonces ahí estarían los puntos de corte, estarían las asíntotas, y ya el siguiente paso realmente es como la identificación, identificar qué es lo que puede pasar en nuestros recorridos, qué es lo que podría pasar al construir como la gráfica. Entonces ya la otra parte que nosotros tenemos que hacer, corremos un poquito de esto, digamos en qué punto, punto 3, en el punto 4, entonces el punto 4, propiamente lo que vamos a hacer es buscar las regiones, ya teniendo nuestras asíntotas, nuestros puntos de corte, entonces identificar las regiones, identificar las regiones.
Entonces identificamos las regiones valiéndonos de los asintos y de toda la información que existe. Vamos a ver en dos construcciones aquí. Una de ellas es f de x igual a una constante sobre x y la otra es una f de x igual a cuando la constante es negativa sobre x. Entonces ya las tenemos aquí previamente, eh, ya las hemos trabajado, aquí están. Entonces podemos ver el comportamiento. Es muy sencillo porque tenemos 1 sobre x o una constante sobre x. En este caso hemos tomado 1. Entonces la asíntota vertical está en el eje de la y la asíntota horizontal está en el eje de las x. Y el comportamiento de la curva sería esto, o sea, las dos regiones que trabajan sería el primer cuadrante que estaría aquí donde está esta parte roja y aquí el tercer cuadrante. Y la otra función era cuando era negativa. Entonces cambian, ya cambia el segundo cuadrante y al cuarto cuadrante. Estas serían las dos gráficas que tendrían esas funciones. De otra parte, nosotros aquí podemos dar valores, hacer tablas de verdad, hacer tablas, no de verdad, perdón, hacer tablas, tomar aquí valores de x y valores de y ver cada uno de estos valores, un C sub 1, un C sub 2, un C sub 3, en fin, acercarnos mucho al valor que hay en las asíntotas para ver su comportamiento hacia más y menos infinito. Entonces, teniendo eso, nosotros podemos tener otros tipos como de comportamientos. Esta sería una gráfica para una función de la forma, eh, a ver si lo toma, y igual, digamos, a ax más b, y eso estaría dividido entre, digamos, c, x más d. Entonces, ese sería el comportamiento de esta. Podría estar en la parte roja o podría estar en la parte amarilla. Eso depende de los signos que tenga A y que tenga C. Entonces, más adelante haremos algunos ejercicios. Ahora, esto es cuando esas divisiones que hacíamos, cuando buscábamos entre n y m, entonces fíjense que podría ser par o impar. Esto básicamente, tanto el rojo o el amarillo, son para funciones de características impares. O sea, cuando eso nos da a nosotros una característica impar. Pero cuando nos da a nosotros una característica par, entonces la función que nosotros vamos a obtener es muy parecida a esta. Esto es para funciones pues, de características pares. Entonces fíjense que es muy sencillo hacer graficación con funciones racionales, no es nada complejo. No es nada complejo. Eh, Hay otras funciones con unas características más complejas que más adelante en algunos ejemplos las veremos. Por ejemplo, tratemos de dar aquí un pequeño recorderis. Yo voy a construir aquí un plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano. No, esta quedó como muy feita. Entonces hagámoslo así de esta manera. Listo. Y sucede que ese plano cartesiano, por ejemplo, tiene dos asíntotas verticales. Hay dos asíntotas verticales y hay solamente una asíntota horizontal. Entonces es posible, es muy probable que el comportamiento de esa curva sea por aquí, me venga por este lado, me venga por este lado, cambiemos de color, coloquemos un rojo, me venga en esta parte, me venga por este lado, por ejemplo, por aquí me venga por este lado y por aquí tenga este comportamiento, por ejemplo. O podría también ser que esté este comportamiento
y que tenga este comportamiento acá en esta parte. O también podríamos tener una gráfica que se venga por este lado, que se venga por este lado y aquí tenga ya sea este comportamiento o este comportamiento. Entonces eso ya lo veremos a manera de ejemplos y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que una gráfica, muchas veces por sencilla que se vea, tiene comportamientos un poco pues diferentes. Entonces, por el momento, les deseo éxitos en sus estudios y en un próximo encuentro vamos a hacer ejemplos de gráfica de funciones racionales.